A pesar de estar tan avanzados tecnológicamente, en cuanto a la discriminación racista, xenófoba o LGTBI-fóbica, parece que no hemos avanzado casi nada. En algunos casos, como la situación del colectivo trans, la evolución en este aspecto es evidente a lo largo de estos años, tal y como afirma Ne Barros, escritore y youtuber. Hai como dúas reaccións posibles. Non entender ou entender un pouco ser capaz de dicir, pois quero aprender sobre isto, que é interesante, quero informarme máis, ou non entendo moito, mas vou tentar informarme, e a outra reacción é fecharse directamente. Principalmente se pueden destacar en este sentido el racismo y la LGTBI-fobia, ya que son problemas actuales y que tienen que ser resueltos cuanto antes. En efecto, como dice Fito Ferreiro, activista LGTBI, mucha gente sufre por culpa de ciertas personas. Porque la LGTBI-fobia no deja de ser un miedo a lo desconocido también, ¿no? Esta también es la opinión de Johan Friested, secretario ejecutivo de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, quien considera que se promovería la integración social con el apoyo de las autoridades. Local governments should support and facilitate the participation of people with minority backgrounds in sport. But it should go beyond facilitating access to sports clubs. The local authorities should encourage sports clubs to include people with minority backgrounds in the working of local sports. En su día a día, las personas de estos colectivos sufren agresiones, insultos y dificultades para encontrar vivienda o trabajo, algo que no ocurre solo en persona y físicamente, tal y como indica Johan Friesdet. Through social networks and the internet, it is a challenge also because it's about striking a balance between the right freedom of expression, so the right to express your ideas and opinions, and protection from racist hate speech. There are many questions as to how to address hate speech on Facebook, Twitter. Por eso, aparte del daño psicológico que esto pueda causar, como indican Sonia y Esther, tiene repercusiones a largo plazo. Eu creo que é unha problemática que levamos arrastrando moitísimos anos, está na base da construción de moitas sociedades. Una amenaza que, en el caso de las personas homosexuales, está bien identificada, como dice Fito Ferreiro. Al final, la LGTBI-fobia y el machismo tienen el mismo enemigo, ¿no? Que es el heteropatriarcado, ¿no? Es el hombre, bueno, no el hombre heterosexual blanco, pero bueno, en general es el que tiene el poder. Algo que, como dice Ne Barros, va un poco más allá, si se habla de la transexualidad. Isto o que quere representar é que, máis alá do odio contra as persoas trans que moitas veces vemos directamente en forma de agresións, de insultos, tamén existe como unha certa problemática que nós, como moitas veces non entendemos o que é a realidade trans, temos como unha venda negra nos ollos, pero porque ninguén nos lo explicou nunca. Por eso, en el caso del racismo hay que tener claro el problema principal, como indica Sonia Méndez. Xa ves, un pouco pensando no ámbito no que estamos facendo esta entrevista, que no ámbito educativo, se vos fixades un pouco na historia da Galiza, na historia da España, hai moitísimos feitos ou experiencias racistas que non son incluídas na historia, non? Entón, estudiamos a parte que interesa. No momento en que se comecen a recoñecer toda esa serie de masacres, toda esa serie de explotacións, toda esa serie de asasinatos, poderemos ir camiñando cara a un futuro no que exista menos discriminación racial, pero non coido que se elimine de todo. Otro caso es el de las personas LGTBIQ+, tal y como indica Ne Barros. Porque ao final, cando saímos do armario as persoas trans, moitas veces, como hai tanto descoñecemento sobre estes temas, moita xente pois non acaba de entendernos ou é unha adaptación un pouco difícil, un proceso un pouco difícil. La youtuber propone alternativas para solucionar el problema. Tamén precisamos moita luita a nivel de activismo, de persoas
que se visibilicen, que fagan movementos sociais, pero non penso que haxa como unha clave. É dicir, isto ten que ser un traballo en moitos ámbitos. Parece increíble que despois de tantos años e con tantos colectivos existentes siga habiendo tanta discriminación. Nos facemos un reconto, non como unha especie de, sí, un reconto das denuncias que recibimos todos os anos e facemos un informe anual para saber cales foron as denuncias, en que ámbitos e, sobre todo, cantas, e a verdade é que ano tras ano o número de denuncias aumenta. Un incremento que confirma Johan Friested. I would say it's difficult to say it has improved or worsened because we speak more about racism. How to interpret that? Does it mean that there is more racism, or does it mean that we are more aware about racism and that racism is more visible, that we are more sensitive and we react to it? So I guess there are some worrying trends. I see, especially from politicians, where in the past you had racist police discourse from extremists. Now it's increasingly more mainstream politicians, and this is probably worrying. But at the same time, I think there is in society more awareness about racism, and I think this is an improvement. So I think on one side there is improvement, but there is also a worsening in the public discourse in particular, as we can see during election campaigns, for example. Otro caso es el del colectivo LGTBIQ+, que sufre discriminaciones que están motivadas por lo que la sociedad nos inculca. Fito Ferreiro también habla de los tipos de LGTBI-fobia. Primero, la LGTBI-fobia interior, la que uno tiene, que aún no se acepta y se rechaza. Existe la LGTBI-fobia interior, o sea, interior, exterior, social, que bueno, que no te insulta, pero bueno, no te dan los trabajos que te tenían que dar en el trabajo, o se ríen cuando pasas, y luego hay la directa, ¿no? La de que sí que te insultan, te dan un tortazo o alguna cosa más. Asimismo, como explica Johan Friested, el racismo está también presente en el deporte. I think in the Czech Republic, in some years ago, we had to speak about the beating of a black person by football hooligans in a tram, and that can be really serious. But it's true that all what came to us, it was mainly about football. There were a few cases about handball or hockey. Y todas esas faltas de respeto son por causas puramente sociales y sin necesidad de ser algo negativo, como las razas o la orientación sexual de una persona, tal y como afirman desde SOS Racismo. Sí, a ver, é certo que a raza como tal é unha construción social, pero finalmente se basa en toda unha serie de normas, costumes, que no seu intre e que a día de hoxe siguen marcando unhas liñas moi claras, ¿no? De que certas cualidades físicas, como a cor de pel, os trazos, unha textura do cabelo, superior ou inferior. E vemos como realmente, ainda que non teñen esa base biolóxica, teñen moitísimo poder, porque se vos fixades na sociedade a día de hoxe, ainda que non nos recoñezamos, todos somos conscientes de que as razas tamén clasifican as persoas. Por otra parte, en el caso de la identidad de género, Ne Barros pone un ejemplo de la discriminación a la vista que pocas personas notan. Que a hora de ir aos baños, divídense os baños entre homes e mulleres, hai persoas de xénero non binario que non encaixan. ¿Cuál puede ser a explicación de estas discriminaciones? Desde SOS Racismo tratan de explicarlo. Existe, pois porque está construído así dende sempre, porque é a forma de garantir que unhas persoas teñan poder absoluto sobre outras, porque é a forma de supervivencia de moitas destas persoas. Ne tamén intenta explicar el porqué de esto en cuanto al colectivo trans. A nosa sociedade, a sociedade galega, ten unha división sempre de ou homes ou mulleres. Entón,
Que pasa? Que os estar conceptualizando sempre todo, ou estar pensando sempre todo en ou homes ou mulleres, ou A ou B, ou branco ou negro, non somos capaces de considerar outras realidades e todo aquilo que sae do que consideramos o normal, xa, digo de novo, nos fechamos. Fito Ferreiro cuenta cómo fue su pasado siendo una persona homosexual en una época donde ser del colectivo LGTBIQ+ era algo muy mal visto. Yo lo pasé muy mal de joven, o sea, lo pasé muy mal. Yo soy de una época en que era difícil ser gay. En su infancia estuvo mucho tiempo ocultando su orientación sexual. Como él mismo recuerda, se dio cuenta de su orientación sexual a los 6 o 7 años. Cuando te das cuenta, yo creo que ya de pequeño, con 6, 7 años, ya sabía que era, que era especial, ¿no? Que tenía otra forma diferente a la que mis amigos hablaban de las chicas y la forma de entender la vida y de cómo se relacionaban con las personas. En cambio, lo contó por primera vez a los 20 años. La primera persona fue mi primera pareja, ¿no? Mi primera pareja es pero no es que se lo cuente, sino que te enamoras, te conoces y lo que pasa que es una forma, las personas gays, sobre todo las que somos mayores, pues teníamos una forma de conocernos a escondidas, en sitios oscuros, en sitios clandestinos, ¿no? Porque teníamos miedo a que nos descubrieran. Por último, cuenta lo cansada que es la salida del armario. Llega un momento en que estás cansado de llevar una doble vida, de no ser tú mismo, de no contar parte de tu vida, de que tienes novio, de que los fines de semana te vas a pasar a la playa con tu novio, no se lo dices a nadie, ¿no? Y estás viviendo, pues eso, estás jugando en dos vidas, ¿no? Estás como viviendo. Aunque Ferreiro también reconoce lo bien que se siente uno al contar su secreto. Salir del armario es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Por su parte, Sonia, de origen caboverdiano pero criada en Viveiro, Lugo, dice que las razas en verdad no existen científicamente, sino socialmente. También afirman que ellas al principio no estaban en la ONG, sino que ingresaron durante los últimos años para luchar contra el racismo día a día. Cando eu cheguei xa estaban dando a asociación, pero bueno, creo que un pouco básico de que hai unha asociación que justamente se chama Só Racismo Galicia e para loitar contra todas as vulneracións que acontecen todos os días. Su compañera Esther también comenta que lo utópico sería no seguir haciendo falta, pero tienen que seguir trabajando. O ideal ou utópico sería que non fixéramos falta, ¿no? Ese sería a utopía, pero que nos gustaría poder seguir traballando, ter a oportunidade tanto persoal como de recursos para poder seguir traballando. Además, ambas comentan que el problema viene arrastrado desde hace muchos años. Eu creo que é unha problemática que levamos arrastrando moitísimos anos, está na base da construción de moitas sociedades. Por último, explican que es importante que la gente que sufre actos tanto racistas como xenófobos denuncie. Coido que seguir traballando, seguir, poder converternos un pouco na referencia a nivel galego para que as persoas acheguen a formarse, a asesorarse, a denunciar casos graves de racismo e xenofobia que existen. E a seguir traballando realmente, poder atender máis casos en toda a comunidade galega e pouco máis. Fito Ferreiro aporta soluciones muy efectivas para intentar reducir o frenar estas discriminaciones y afirma con contundencia que la lucha por visibilizar es fundamental. Las personas que son homófobas, porque estén ahí y que conozcan la realidad y que poco a poco se vayan inculcando de nuestra realidad, ¿no?
Por su parte, Esther Lora y Sonia Méndez dicen lo mismo. Igual as primeiras cousas que hai que facer é acompañar sin presionar as persoas para que fagan cousas, ¿no? Ver que o que lle apetece facer esa persoa, si vemos que é viable que se poña unha reclamación, si quere reclamar, acompañamos, facemos o escrito, asesoramos e intentamos un pouco reparar ese dano, ¿no? Ambas afirman que es central la formación y la información. Sempre. Que sexan colegas, familiares, coido que o primer paso sería chamar a atención para tentar parar ese tipo de comportamentos ou actitudes racistas. En ese sentido, Johan Friedrich, secretario ejecutivo de ECRI, también coincide. Change future mindsets. School education is, I think, the key. Nobody is born racist. So it is really the duty of the school to ensure inclusive education, to help pupils and students to spot racism and discriminatory attitudes and behavior, and to report and to react about it. And I think the school is absolutely essential in giving the tools for you in the future to spot it and to react. It's not only about respect and tolerance towards pupils and students of different origin, for example. It's about committing to effective equality for all. And speaking about sports in particular, sports is a language. It's a universal language. Of course, there is some kind of competition, but it is healthy competition. And you build a sense of being together with common goals. Por eso, para el dirigente holandés es importante encontrar modelos. That the solidarity shown towards Ukrainians should be the new normal vis-a-vis all people in need of protection and assistance, irrespective of ethnic or national origin, religion, skin color, citizenship, sexual orientation or gender identity. Sin embargo, Nevarros consta que ahora las discriminaciones están más introducidas en la sociedad. Pois a verdade, isto é un pouco difícil, porque sí que penso que cada vez, por exemplo, no noso mundo, estamos a visibilizar máis realidades que antes pois estaban máis ocultas. Por eso, para erradicar todas esas discriminaciones, la activista trans incide en la importancia de la visibilización. É unha pregunta moi difícil, porque eu se tivese a resposta de como erradicar a transfobia da sociedade, xa o estaría facendo, non? Pero a min, xa vos digo, o máis importante paréceme iso, facer unha visibilización da realidade trans que teña en conta as propias persoas trans, é dicir, que sexamos nós quen falemos e quen expliquemos como nos sentimos, como somos, e sobre todo que haxa pois un apoio real, por exemplo, dentro dos medios de comunicación, porque Ne también da su opinión de cuál sería la clave para terminar con la transfobia, la misma que para erradicar cualquier odio. A clave é moito a educación, as escolas, o ensino. Añade también la importancia de que haya literatura sobre el colectivo LGTBIQ+. Entón, para min, entender que significaba todo iso, da identidade de xénero, das persoas trans, foi un proceso moi difícil. Entón, quixen, de algún xeito, facer un libro que precisamente falase diso, desa identidade de xénero, desas persoas trans, para calquera persoa que non saiba sobre o tema se poida identificar con algunha das personaxes e tamén para que teña un sitio onde ler sobre esas realidades. Sin embargo, ha habido avances en la igualdad en los últimos años, algo que, como dice Fito Ferreiro, se puede comprobar en la comunidad LGTBIQ+. Vamos a ver, yo creo que en los últimos 15 años, desde que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, creo que en este país hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado en este y en muchos otros países, pero en este país sobre todo porque fue de los primeros en tener la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y luego Aún así, no llega al punto de que las personas de este colectivo tengan los mismos derechos. Por su parte, Nee Barros opina que no sabe si en el futuro va a haber esa igualdad, aunque espera que sí. Eu sí que me gusta pensar que estamos avanzando para un futuro en que todo isto sexa mellor visto, que cada vez gañemos máis direitos,
mas tamén hai que ter cuidado e non idealizar demasiado, senón que ser conscientes do que está pasando agora e loitar por ese futuro que queremos, aínda que non sabemos se vai ser posible. Aún así, hoy en día la situación del racismo en este país es todavía mala y difícil de solucionar, como explican así desde Eso Racismo Galicia. Además, hay que ser conscientes de que el conflicto está integrado en la sociedad. Entón, o primer paso é formarse e recoñecer que eso está dentro de nós, e para iso leva moitos anos. Por su parte, Johan Friested, quien también destaca la importancia de la educación, suena más pesimista cuando hace referencia al hecho de que parece casi imposible acabar con el racismo y la discriminación, sobre todo en la política. When I see a number of reactions, and especially when I hear some politicians during electoral campaign. Al final, todo el mundo puede aprender algo de estas situaciones de discriminación, como que la tecnología no va a resolver todos los problemas y desde luego, aún menos, si es la propia sociedad la que los provoca. Precisamente es en el contexto de las nuevas tecnologías, concretamente en las redes sociales, donde Johan ha señalado que todavía queda mucho por hacer, aunque identificar y hablar sobre la existencia del racismo y la discriminación en nuestra sociedad ya conlleva un avance en una lucha, que según el secretario ejecutivo del ECRI no parece tener fin. Perhaps the first challenge is to accept that combating racism and racial discrimination is a very long, it's not a never-ending battle.